De personalidad pacifista y siendo alguien que detesta las peleas, Shun de Andrómeda no solo es, entre los protagonistas de Saint Seiya, aquel que cumple la función de romper los estereotipos, sino que es también uno de los personajes más populares, principalmente entre el fandom femenino, donde más de una suelta suspiros por este peliverde de rostro suave. Por lo que en esta ocasión, y porque ustedes lo han pedido bastante, les presento 22 curiosidades de Shun de Andrómeda. 1. Durante la saga de Poseidón, este personaje fue quien logró vencer a más generales marinos, siendo el artífice de las derrotas tanto de Io de Escila como de Sorrento de Sirena. De hecho, fue también Shun quien conoció y enfrentó a una mayor cantidad de estos guerreros, con un total de 4, tomando en cuenta a los dos ya mencionados, a los que debemos sumar a Casa de Líbnades y al propio Canon de Dragón Marino, con quien se encontró al inicio de la mencionada saga. Este caballero de bronce posee ciertos parecidos con su otrora oponente Io de Escila, principalmente en sus técnicas, ya que ambos ejecutan varios de sus golpes valiéndose de partes o accesorios en sus mantos protectores. Para el caso de Shun, evidentemente recurre a sus cadenas, y en cuanto al general de Escila, lo hace valiéndose de sus alas, guanteletes y otras piezas de su escama. Del mismo modo, ambos reservan su técnica más poderosa, la tormenta nebular y el gran tornado respectivamente, para momentos críticos de la pelea. Curiosamente, ambos ataques aluden también a fenómenos naturales. 3. Para nadie es un secreto que el Shun que vemos en el anime dista mucho del Shun del manga, sobre todo en lo que tiene que ver con su poder y personalidad, pues desafortunadamente Toei Animation le hizo una serie de añadidos que no le beneficiaron mucho, entre ellos las clásicas escenas en donde Ikki lo salva en el último momento, contabilizándose al menos 9 que son exclusivas de las versiones animadas. Si comparamos esto con lo que de verdad sucedió en el manga, donde solo en 2 ocasiones Ikki ayuda específicamente a su hermano, vemos entonces que Shun no es tan débil como la casa de animación nos hizo creer. 4. De la mano con lo anterior, en el anime se omiten algunos detalles en los cuales Shun manifestó su tremendo poder aún desde momentos muy tempranos en la historia, tales como la ocasión en que confrontó a su maestro en la isla de Andrómeda, donde en la versión animada solo le destruye el brazo de la armadura, mientras que en el manga se la destruye por completo. Caso parecido con Sorrento de Sirena, donde en el anime únicamente lo derriba tras usar su tormenta nebular, siendo que en la versión original le hace trizas sus escamas. 5. Al igual que su hermano Ikki, este personaje posee una canción propia dentro de la banda sonora oficial de la serie, llevando el título Nebula Chain, con la diferencia de que, en su caso, dicha canción sí se escuchó dentro del anime, siendo el momento específico en el capítulo 46 cuando el Santo de Andrómeda se enfrenta al Caballero de Géminis. Eso sí, cabe mencionar que en el doblaje latino esta pieza musical no fue incluida. 6. Tal como vimos durante su batalla contra Líbnades, la persona más importante para Shun es su hermano Ikki, lo que nos haría concluir que el amor que Yune de Camaleón le manifiesta no sería del todo correspondido, sobre todo si tomamos en cuenta que, para el propio Santo del Fénix, él sí consideraba a su gran amor, Esmeralda, alguien incluso más importante que su hermano Shun, aunque abogando un poco por Yune, esto podría haber sido así debido a que el Sensei Kurumada tenía olvidado completamente a ese personaje. 7. Shun de Andrómeda es uno de los 3 caballeros de bronce que en X Dimension fueron reconocidos por sus antecesores como el futuro santo dorado de su constelación, siendo en este caso el propio Shaka quien lo expresó. En cuanto a los otros dos, fueron Doko y Kaiser quienes reconocieron a Shiryu e Ikki como los siguientes caballeros de Libra y Leo respectivamente. 8. Es por demás sabido que la versión Shun mujer presentada en Knights of the Zodiac no fue del gusto de la inmensa mayoría del fandom de Saint Seiya. Lo curioso que podemos extraer de esto es que muchos de los nuevos fans que ven el primer anime suelen pensar inicialmente que Shun es mujer, debido a que, tal como mencioné antes, Toei Animation hizo demasiados cambios al contexto y personalidad del personaje, haciendo que en un primer vistazo muchos piensen que efectivamente se trata de una mujer. Para esto solo basta mirar algunas imágenes en las que la casa de animación clara y descaradamente lo hacía lucir, moverse y hasta comportarse como alguien de sexo femenino. 9. La primera imagen oficial de Shun en su forma de Hades se vio en el soundtrack de la saga correspondiente antes de que la serie fuese cancelada, en la cual se podía apreciar que el cabello de Shun se mantendría verde antes de tornarse de color negro, cosa que no sucedió finalmente cuando 13 años después se animó la saga de Hades, donde vimos a un Shun con cabello rojizo luego de ser controlado por el dios del inframundo. 10. Un momento curioso dentro de la serie de anime lo tuvimos cuando, en la casa de Piscis y en medio de su batalla, Afrodita, quien tiene un evidente rostro femenino, le dice con todo el cinismo del mundo que Shun tiene cara de niña. No creí que tú, con ese rostro de niña, tuvieras tan fogoso espíritu de pelea. Lo sé, este dato no aporta demasiado, pero no deja de ser curioso.
Tanto su armadura como el personaje mismo sí aparecen en el manga de Lost Canvas. En el caso de Zuclot, este lo vemos durante un instante en el medio de la batalla entre Xion de Aries y Lune de Balrog, específicamente en las páginas del capítulo 169. En cuanto al personaje en sí mismo, lo observamos junto a la nueva generación de Caballeros de Bronce en el capítulo 223, luego de que Doko de Libra, frente a la cascada de Rosan, imagina a aquellos futuros caballeros. 12. Aunque en la versión canónica e incluso en el spin-off episodio G, Shun es reconocido como el Caballero de Virgo, es curioso que en Saint Seiya Omega, que sigue la línea del anime clásico, este personaje no fuese vestido con dicha armadura. De hecho, si no fuese porque Shiryu luego recuperó la armadura de Libra, solamente Seiya habría sido, de entre los protagonistas originales, quien vestiría una armadura dorada. Ahora entiendo por qué desapareció, sabía que si se quedaba, alguien más le quitaba la armadura. 13. Y ya que hablamos de este spin-off tan poco querido, cabe mencionar que en esta historia futurista, Shun de Andrómeda, sin incluir por supuesto a Seiya, fue el primer santo legendario en entrar de lleno a la batalla. 14. Para nadie es un secreto que los caballeros de Atena tienen prohibido el uso de armas, por lo que este personaje es uno de los pocos dentro de este ejército al cual sí se le permite utilizarlas, pues estas vienen incluidas en su armadura. Ahora bien, tal como expliqué hace un tiempo en el organigrama del santuario, es muy probable que estas supuestas armas que algunos caballeros llevan fueran concebidas originalmente como herramientas que los auxiliasen a ellos mismos y a sus compañeros durante las misiones encomendadas. 15. En cuanto a su nombre, este puede tener un par de justificaciones, pues Kurumada podría haberse inspirado del verbo en inglés shun, que significa rehuir o evitar, tomando en cuenta la actitud que este personaje suele tener en cuanto a las peleas. Del mismo modo, podría derivarse del concepto que los guerreros Shaolin utilizan para denominar al séptimo sentido, al cual consideran como un absoluto control del cuerpo junto con la integración a la naturaleza, que les permite alcanzar la más alta pureza de ejecución de técnicas, cosa que, de algún modo, también nos hace recordar a Shun. 16. Como lo mencioné en uno de los videos en formato short del canal, Shun de Andrómeda es el caballero de bronce que hasta el momento cuenta con una mayor cantidad de técnicas canónicas, siendo estas un total de 12, las cuales en su mayoría se deben a la versatilidad de su cadena. Si incluimos las técnicas no canónicas, solo añadiríamos una observada en el episodio G, que no es otra cosa que el Om, el cual ejecutó ya como el caballero dorado de Virgo. 17. Hablando un poco de sus características físicas, este personaje cuenta con una estatura de 1.65 metros, siendo, junto con Seiya, el de menor tamaño entre los 5 protagonistas. En cuanto a su peso, este es de 51 kilogramos, siendo, ahora sí en solitario, el de menor masa muscular entre los santos de bronce. 18. De acuerdo a la Taisen, las habilidades de Shun para el combate suman un total de 15 puntos, teniendo así la misma cantidad que Shiryu y superando por una unidad a Hyoga de Cisne, quien alcanza únicamente 14. 19. Durante la saga del santuario, este joven japonés contaba con una edad de 13 años, siendo así el menor de los caballeros de bronce, lo que significa que cuando llegó a la isla de Andrómeda para entrenar apenas contaba con 6 años, y era un recién nacido cuando Atena reencarnó en la Tierra como la actual Saori Kido. Del mismo modo, y tomando en cuenta que Saint Seiya Omega se ubica alrededor de 13 años en el futuro, podemos deducir que para ese entonces Shun ya contaba con 26 años. Como dato extra, hay que mencionar que en la película La leyenda del santuario, su edad no era de 13 años, sino de 16. 20. En el doblaje para Latinoamérica, Shun de Andrómeda ha contado con 4 diferentes actores que le han dado voz. Pepe Vilchis como su voz base. Hazme caso, caballero. No tiene ningún sentido que combatamos. Simplemente con haberlo deseado, en este momento ya estarías muerto. Alan Prieto en la saga de Hades para televisión. También me pregunto cómo estará Seiya. Fue a Grecia a preguntarle a Marín por su hermana Seika, de quien aún no sabe nada. Me pregunto si la habrá encontrado. Javier Rivero, voz clásica de Saga de Géminis en los episodios 64 y 65 del anime original. Sí, tienes razón, Seiya. Acabamos de jurar protegerla, comprendiendo el testamento del caballero Ayoros. Y Mayra Arellano en su versión infantil durante la saga de Hades para DVD. Te prometo que estaré esperando ese día. Lo estaré esperando hasta que llegue. En cuanto a su versión femenina, en el remake Knights of the Zodiac, su voz está a cargo de Isabel Martiñón. Siempre he querido evitar pelear, pero aprendí que a veces es necesario pelear. 21. En cuanto a sus apariciones, este personaje ha visto acción en 25 obras de la franquicia, en el manga y anime clásicos, en la saga de Hades que se cuenta como un anime independiente del clásico, en la secuela Next Dimension, en el manga corto Episodio 0, en las 5 películas clásicas y en la cinta La leyenda del santuario, en la novela Gigantomachia, los spin-off Episodio G Assassin y Saint Show, así como en The Lost Canvas, Saint Seiya Omega, tanto en su manga como en el anime, Saint Seiya Alma de Oro, en el Kurumada Suikoden Hero of Heroes, la novela Golden Age
Age, el side story Cadena Nebular Lazos de Hermanos, como su versión femenina en Knights of the Zodiac y en los mangas recientes El Resurgimiento de Poseidón y Saint Seiya Time Odyssey. Y 22. Si tomamos en cuenta únicamente sus enfrentamientos canónicos, estos suman un total de 30, de los cuales obtuvo la victoria en 11, fue derrotado en 9 y el resto no fueron concluidos, lo que le daría un porcentaje de triunfos del 36.66%. Como dato a resaltar, Shun mantuvo su racha de victorias desde la primera en contra de Yabu hasta que fue vencido por Shaka de Virgo durante la batalla de las 12 casas. Curiosamente, en el futuro Shun se convertiría en el sucesor de este. Y hasta aquí las curiosidades de Shun de Andrómeda. ¿Quieres que el próximo video de esta sección sea de alguien en particular? Deja tu sugerencia en la sección de comentarios. Y si deseas ahondar un poco más en la feminización de Shun por parte de Toei, aquí te dejo este video donde hablamos sobre el capítulo en que dicho cambio comenzó. Yo soy Cal y nos vemos la próxima aquí en Star Hill, tu canal de Saint Seiya y anime.